Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. doctor. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Vamos a ver algunos casos clínicos para revisar si coincide con algo que hayamos visto, de repente es otra patología, o pueden ser diagnósticos diferenciales, etcétera, etcétera. Eh, Paciente varón de 18 años, natural y procedente de Lambayeque, grado de instrucción secundaria completa. Ocupación, entrenador de karate. Tiempo de enfermedad, 4 años. Refiere que desde hace 4 años en forma episódica y frecuente presenta prurito intenso, presente en tórax, extremidades superiores, que se exacerba por las tardes y se exacerba sobre todo por exposición al calor y actividad física. Nota presencia de granitos rojos pequeños, palabras de él, en la zona del tórax y extremidades. Ha usado y usa diversos medicamentos tópicos y sistémicos, entre ellos diversos antihistamínicos, sin experimentar mejoría significativa. Cuando se presentan las lesiones suele durar de 2 a 4 días, o sea, aparece y desaparece. Estas son lesiones que presenta el paciente. Y estas son otra zona, la zona no está echado, es zona del dorso de la espalda. Y, a ver, Karina Pérez, ¿cómo describe esas lesiones? Sí, doctor, buenas noches. Bueno, estas vienen a ser placas eritematosas planas localizadas en el dorso, ¿no? Que son confluyentes y distribuidas en toda la amplitud del dorso del paciente. ¿Cómo defines una placa? Placa es una lesión primaria de menos de 0,5 centímetros, doctor, de color rojo, eritematosa. O bueno, también pueden Daniel, ser pápulas. Daniel, ¿qué dices? ¿Cómo defines placa? Daniel Ortiz. Daniel. Daniel, ¿cómo defines placa? Se hemos recalcado la semana pasada con ustedes. Daniel Ortiz, ¿está? Doctor, ¿está con su Ahora se me micrófono? escucha. Sí, te escucho. Ya, no prendí el ¿Cómo micrófono. defines una placa? Sí, doctor, una placa es una lesión elevada plana que es mayor a 1 centímetro. ¿Cómo es elevada, plana? ¿Cómo es eso? O sea, elevada, mejor dicho, que es mayor a 1 centímetro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más caracteriza una placa? Porque tu compañera dijo menor de 1 centímetro, entonces mayor de 1 centímetro. A ver, alguien allí. De un ratito. Carlos López, ¿cómo defines placa? Sí, doctor. Bueno, definiría placa como lesión primaria mayor a 1 centímetro, lesión de tipo elevada, dura, Ya. y otra característica puede ser de que puede ser la confluencia de dos pápulas. Ok, entonces la placa es una lesión elevada, sólida, mayor de 1 centímetro. Cuando es elevada, sólida, menor de 1 centímetro, hablamos de pápula. No pueden confundirse eso. Pápula es menos de 1 centímetro, placa es 1 centímetro a más. Y es verdad que pueden confluir 2 pápulas, 3 pápulas y comprobar una placa. Acá, ¿qué es lo que predomina, eh, Carlos? ¿Qué es lo que ves acá? Carlos, Doctor, disculpe. ¿qué es lo que ves ahí? Bueno, veo las múltiples placas a nivel de la zona lumbar.
Esto, por ejemplo, es una placa. Esto es una placa. Estos son placas. Esto podría uno pensar, definir como una placa. Son varias pápulas que se han confluido y forman una placa. Acá igual varias pápulas. Pero acá lo que predomina son pápulas eritematosas y placas por confluencia de pápulas eritematosas múltiples localizados en el dorso y según el paciente pueden durar 2 a 3 días y son asociados a prurito. Es un paciente, recordemos, que tiene 18 años y las manifestaciones lo presenta desde hace años, desde hace 4 años de forma episódica, y lo que presenta son granitos pequeños en todas las extremidades y desencadenado por el sol y el calor y el ejercicio físico. A ver, Sheila Morales, ¿qué diagnóstico planteas? Sheila Morales. Sí, doctor. Podríamos considerar a escabiosis, aunque Escabiosis. más el prurito se presenta de noche y también se tendría que preguntar si es que el resto de su familia pues también tiene los mismos síntomas. Ya. Ok, escabiosis. ¿Algún diagnóstico diferencial? Fran Pérez Díaz. Frank Pérez Díaz. Sí, ¿Cuál doctor. es su diagnóstico? ¿Cuál es su diagnóstico? Bueno, yo también estaba pensando en una escabiosis o como un diagnóstico diferencial, también había pensado en una dermatitis atópica. Dermatitis atópica, ok. Cristi Leiva. ¿Cuál es su diagnóstico? Bueno, doctor, yo también estaba pensando en una escabiosis Ok. Muy bien. ¿Algún por la diagnóstico forma de las diferencial? lesiones, porque son pápulas, tiene prurito, aunque claro, es más frecuente que el prurito se dé en la noche, Ujú. pero Y por acá la no forma de dice las anoche, lesiones, acá dice que el prurito claro. se desencadena por exposición al calor y al Ujú, ejercicio, actividad física. sí. ¿Alguien quiere plantear otro diagnóstico? ¿O alguien piensa distinto? La mayoría piensa que es una escabiosis. ¿Alguien tiene otro diagnóstico? ¿O quieren agregar diagnósticos diferenciales? Levante la mano. Bien. ¿Alguien tiene otra idea, otro diagnóstico? ¿Qué clase han hecho el día de ayer? Neoplasias, doctor. Neoplasias, doctor. Neoplasias. Ya. Ayer ha sido lunes, ¿no? Lunes. ¿Y el viernes qué clase han hecho? Viernes no hemos tenido clase, doctor. Por feriado. Y los viernes Ah, no tenemos. ¿Y el jueves qué han hecho? ¿Jueves sí hubo clase? Sí, la de pápula discomativa, doctor. Ya, ok. Ya, ok. Bien. Entonces, este paciente, analizando, es un paciente varón de 18 años. Y dice que es entrenador de karate. Y el tiempo de enfermedad es 4 años. ¿Puede haber una acarosis de 4 años? Es poco probable. Y la acarosis se presenta así en forma episódica. Podría ocurrir episódicamente. Pero como decían ustedes, la acarosis característicamente, si bien puede haber prurito de día y de noche, se acentúa el prurito en la noche. Y en la mañana mostramos algunas lesiones. Y las lesiones decíamos que no existe una lesión característica en la
acarosis. Y lo que podía haber eran pápulas, pústulas, erosiones. Erosiones es lo que casi nunca falta. Y el libro dice surco acarino, que casi nunca se ve. Pero lo que predomina son lesiones erosivas, pápulas, a veces puede haber pústulas incluso. Eso generalmente son diversidad de lesiones, y acá las lesiones son casi monomorfas. Entonces ya tiene muchas cosas que no parece una acarosis. Entonces, no porque estemos en clase de acarosis, todo tiene que ser acarosis. No porque tiene prurito, todo tiene que ser acarosis o tiene que ser tiña. ¿Ya han hecho las clases de urticaria? Mañana, doctor. Mañana. Ya. Bien, alguien planteaba dermatitis atópica. La dermatitis atópica, si bien puede ser puede comprometer cualquier parte del cuerpo, pero cuando son crónicas, como 4 años, como que dice el paciente, tiende a localizarse en zonas de flexura de codo, flexura poplitea, puede haber afectación de axilas, y suele, por su cronicidad, dar lesiones tipo liquenificación. Ya han hecho dermatitis atópica, ¿no es cierto? ¿Ya han hecho dermatitis atópica? Doctor. ¿Ah? No, doctor. ¿Quién planteó dermatitis atópica? Yo, ¿Quién doctor. planteó ¿Qué has leído de dermatitis atópica? Porque no han hecho la clase aún, ¿no es cierto? No. ¿Qué has leído? ¿Qué sabes respecto a dermatitis atópica? Bueno, que era un trastorno inflamatorio crónico que en la que se atacaba lo que era el prurito, podía haber Ujú. eritema, ¿Qué? que podía haber eritema también. Ya, muy bien. Todavía no han hecho la clase de dermatitis atópica. La dermatitis atópica es frecuente en niños, puede haber en adultos también, o puede ser una evolución desde niño hasta la adultez incluso. Puede tener un curso crónico y característicamente es pruriginosa, puede haber diversidad de tipos de lesiones, pápulas eritematosas, y con su curso en la evolución crónica suele dar liquenificación, sobre todo en zonas de flexura de codo, flexura poplitea detrás de la rodilla, en las axilas, etcétera, suele dar liquenificación. ¿Cómo es una liquenificación? ¿Quién planteó atópica? Bueno, en la que ¿Cómo es la liquenificación? ahí la piel se vuelve rugosa, engrosada. Ya, una piel engrosada con acentuación de las líneas cutáneas como consecuencia del rascado crónico. La liquenificación es una lesión secundaria de rascado, y suele manifestarse por piel engrosada con acentuación de las líneas cutáneas, y se asocia a prurito intenso, porque es prurito, liquenificación, prurito, es un círculo vicioso. Entonces, esta piel engrosada, descamativa generalmente, en el atópico se localiza preferentemente en flexura de codo, flexura poplitea, a veces en axilas, cuando tiene curso crónico. En niños suele afectar cara, orejas, etc. En adultos suele ser más liquenificación. Así que este paciente no tiene zona de flexura, así que no va muy característico con atópica. Y en la dermatitis atópica, les voy adelantando, hay criterios diagnósticos. Uno es la cronicidad del caso. Segundo es el prurito. Lo otro es antecedente personal y o familiar de atopía, vale decir, dermatitis atópica, asma, rinitis, etc. Entonces, son criterios mayores de dermatitis atópica. La cronicidad, el prurito, el antecedente personal y familiar de atopía y las lesiones que pueden tener estas características que hemos descrito. Entonces, no tenemos datos de que haya atopía familiar, nadie nos ha dicho de asma o de rinitis, o deberíamos preguntar. Lo otro, que el tipo de lesión para la edad no es lo característico, la localización no es muy característica, y el prurito en la dermatitis atópica es persistente. Así que está bien que planteen como una posibilidad, pero las características no abonan a la posibilidad de una dermatitis atópica. Muy bien. Entonces, ¿qué es esto? Es un paciente de 18 años, es joven, por tanto, entra en muchas posibilidades diagnósticas.
Lo otro es que la enfermedad es crónica y tiene lesiones que se desencadenan por el calor y el ejercicio de actividad física. Y encima es profesor de karate, por tanto este debe estar pues en constante actividad física. Y las lesiones son granitos pequeños rojos. Entonces, esto lo van a ver mañana en la clase. Les adelanté, pensé que habían hecho esta clase. Esta es una urticaria colinérgica. Urticaria colinérgica. Mañana que revisen urticaria, van a ver que la urticaria, la lesión elemental es el abón. El abón. Todo la lesión elemental característica de la urticaria es el abón. Y las urticarias se clasifican con agudas o crónicas. Agudas hasta las 6 semanas, crónicas más allá de las 6 semanas. Y por el tipo de presentación hay diversas formas de urticaria, urticaria física, urticaria colinérgica. Y las colinérgicas ocurren en gente joven, que se desencadena por actividad física, por el calor. Son muchachos que salen a hacer un partido de fútbol y regresan y les pica y le arde todo el cuerpo y presentan papulitas pequeñas, múltiples y que suelen tardar mucho tiempo y no responden fácilmente a la terapia antihistamínica. Muchas veces hay que usar antidepresivos en estos casos. Entonces, esta es una urticaria colinérgica. Les puse porque no todo prurito no todo prurito es acarosis, no porque están llevando acarosis van a pensar solo en acarosis. Está bien que hayan planteado como diagnóstico, pero hay que ver las características para ver si encuadra o no de lo que hemos dicho. En la mañana les he recalcado que es el prurito, que generalmente comienza en una determinada zona y se tiende a generalizar, y que las lesiones pueden ser inicialmente pápulas y la evolución va a ser erosiones por el rascado, puede haber pústulas cuando se complica con colonización bacteriana, y que el prurito suele ser preferentemente en las noches, o sea, acentúa en las noches, y es una enfermedad que es muy contagiosa, por tanto, el antecedente epidemiológico es importante. Muy bien, les puse esto para recalcar que no todo lo que pique es ácaro, todo lo que pique es hongo, y esto lo van a revisar mañana. Yo les voy adelantando, es un tipo de urticaria colinérgica que ocurre generalmente en gente joven, muchachos, adolescentes o adolescentes jóvenes, y que se exponen al calor o a la exposición al sol o hacen actividad física y se desencadena la urticaria, que no suele dar abones, sino pápulas, a diferencia del resto de urticaria, que la lesión característica es el abón. Muy bien. Pensé que ya habían hecho la clase urticaria, por eso les puse esto. Pero en todo caso, ya voy adelantando el conocimiento para que les he dado pincelada de lo que es la urticaria, que lo van a ver más con énfasis mañana. Muy bien. A ver, vamos a otro caso. Mujer de 22 años de edad, natural y procedente de JLO. Grado de instrucción primaria. Ocupación vendedor ambulante. Niega antecedentes de importancia. Tiempo de enfermedad 8 días. Refiere que desde hace 15 días, desde hace 15 días refiere que hace 15 días por motivo de trabajo viaja a un poblado cercano, donde permanece 3 días alojada en casa de un familiar. Luego de 5 días de retornado, por eso son 8 días, comienza a presentar prurito que se intensifica con el tiempo y que al inicio comprometía zona abdominal y axilar, y con el pasar de los días el prurito se hace más intenso y diseminado. Los primeros días los primeros días de molestia nota lesiones como granitos en la zona periumbilical, que después se generalizan y se asocian a lesiones de rascado y chupitos múltiples. Ha usado diversas cremas de corticoides sin obtener mejoría. Vean esto. A ver, Karina. Karina, Sí, doctor, aquí estoy. ¿cómo Bien. describes? Ya, en este caso se trata de una lesión, de múltiples lesiones localizadas en la parte anterior del brazo o antebrazo. El muslo, Ya, es muslo. y vemos que son eritematosas, pápulas eritematosas. Y Pápulas también, eritematosas. sí, también vemos
bueno, una lesión que es mucho más grande, que tiene, parece un eczema con descamación. ¿Ya? Sí, bueno, y Ya. luego también vemos lesiones elevadas, ¿no? Que son aproximadamente de medio centímetro de base eritematosa. ¿Qué cosa es pues eso? ¿Qué es esto? Son las pústulas, doctor, pústulas. Es una pústula. Sí. ¿Ya? O sea que hay pápulas eritematosas, hay lesiones papulocostrosas, acá está formando costa, acá está formando costa, hay pápulas eritematosas, eritema de fondo, pústulas, o sea, hay diversidad de lesiones. Y esta es otra, la parte, esa es la parte, esa es la parte abdominal. ¿Qué ves ahí, Sheila? Sí, doctor. También se observan numerosas pápulas eritematosas y presencia de, podrían ser algunas pústulas. Y eso, doctor. No, pústulas acá. Pápulas eritematosas, ¿sí? Quizás acá una erosión. Muy bien. ¿Quién quiere plantear su diagnóstico? Este es de otro paciente y esta es la zona del pene, que es para, esto lo puse para mostrarles otro tipo de... ¿Quién quiere plantear su diagnóstico? ¿Quién quiere plantear su diagnóstico? María Lazo. ¿Cuál es su diagnóstico? Doctor, bueno, de acuerdo pues a la descripción, pues se evidencia pápulas eritematosas, también costrosas, pues estaría sospechando de una, en este caso una escabiosis. Escabiosis. Diagnóstico diferencial. De esta, una, podría ser por unas picaduras de insecto también. Tendría que ser un montón de insectos, de repente Claro, una picadura o de sea, avispa, ¿no? De repente de abejas. o por una Pero sarna castrosa, en este caso, porque como se evidencia eh, pápulas costrosas, una diferencial puede ser la sarna castrosa. bien, ¿alguien quiere sustentar su diagnóstico? ¿Alguien más quiere plantear su diagnóstico? A ver, ¿quién más quiere plantear diagnóstico? ¿O algún diagnóstico diferencial? Bien. Entonces, este tiene polimorfismo de lesiones. Tiene, Doctor, disculpe. sí, En el sí. caso, también cuenta con la imagen que nos mostró, la tercera imagen, también No, para poder así diferenciar, ¿o no, no, no? no, eso es para comentar Ay, después le ay, puse. Ya. Entonces, esta es una paciente de 22 años de edad. Esta es un paciente. Es varón, ¿no? Sí. Entonces, sí, la otra lesión es del paciente. Es de 22 años de edad, natural, presente hetero, vendedor ambulante, y por su trabajo viaja hace 15 días a un poblado y permanece ahí. Luego de 5 días retorna y comienza a presentar prurito. Prurito que se intensifica con el tiempo, que al inicio comprometía región abdominal y axilar y luego se generaliza. Entonces, este sí, pues la evolución es sugestivo de una acarosis, ¿no es cierto? Y las lesiones, y usa corticoide y no mejora. Eso es un dato importante, ¿no? Si fuera una picadura de insecto, como alguien, pues el corticoide hubiera mejorado. Y estas son las lesiones, y efectivamente este es el mismo paciente. ¿Qué ves acá? ¿Quién quería opinar? María, creo que querías opinar respecto a esta imagen. ah, sí, bueno, podemos evidenciar algunas vesículas Ya. también. Y bueno, en este caso, pues, si es que va en relación con esta imagen para un diferencial, podría sospechar, bueno, por esta región que es genital masculino, por una sífilis, como un Una sífilis. diferencial, ¿no? Ok.
Pero no son vesículas, esas son pápulas eritematosas. Pápulas. Pápulas. Son Son pápulas. pápulas. O- No está o elevado, doctor, disculpe, como pápula no líquido, es no, elevado. ¿no? No No, es no es tiene líquido, contenido ¿verdad? líquido. Ah, No, perdón, entonces pápulas. pápulas nódulos acá. Entonces, decía que la historia es sugestiva de una acarosis. Y el tipo de lesiones que va comprometiendo, va comenzando es en el umbilical y se generaliza, y hay diversidad de tipos de lesiones. Y estas lesiones son muy características, que les dije, en genitales, en los hombres van a encontrar pápulas y nódulos en el cuerpo del pene y en el escroto, que son muy difíciles de eliminar. Entonces, esto es una acarosis. Una acarosis. Y no es sarna costrosa. No es, han visto las imágenes en la mañana, sarna costrosa son placas descamativas que pueden comprometer diversas zonas y que no cursan con prurito. Dije en la mañana, recalqué que la sarna costrosa no cursa con prurito, que la sarna costrosa tiene miles, millones de ácaros y no pica. Y la sarna clásica puede tener 4 o 5 ácaros y te pica todo el cuerpo. Entonces, no es sarna costrosa esto, es una acarosis. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Entonces, el diagnóstico, el importante son los antecedentes. Cuando ustedes piensan en sarna, pregúntense cómo se contagió. Siempre pregunten, ¿viajó? ¿No viajó? ¿Durmió en hotel o no durmió en hotel? ¿Alguien vino de visita a la casa? De algún lado tiene que haber salido la sarna, el ácaros. No sale por generación espontánea. Este es contagio de persona a persona. Generalmente, ya dije, puede ser directo, puede ser a través de fomites. Entonces, si tú vas a un hotel, nunca estás seguro si te cambiaron las colchas, las sábanas. No les extrañe que los hoteles más pintados a veces no cambian las colchas. Yo siempre me pregunto, cuando uno va a la sierra y en ese frío intenso te ponen un montón de colchas, un montón de frazadas. Una vez me fui al Colca y me tocó dormir en un pueblito que antes era Colca. Ahora se hace el tour directo. Antes se tenía que ir un día antes y se dormía en un pueblito, no me acuerdo cómo se llama, y de ahí se iba al Colca. Bueno, ese pueblito hace un frío terrible. Y una noche en el hotel te ponen pues sábanas, edredones, frazadas, tanto que pesa, más que abrigarte, pesa porque el frío es fatal. Y el usuario va pues y me permanece una noche y yo me preguntaba, ¿todo esto lo cambiará para el día siguiente? Es muy improbable, porque lavar eso nomás sería más de lo que el hotel estará ganando por una noche que se quede el usuario. Así que siempre pregunten dónde durmió, si ha dormido en hotel, si ha ido a visitar una casa, si la casa estaba con cuidados de higiene adecuada, o si alguien vino de visita a la casa. Siempre ocurre eso, que alguien viene de visita a la casa, se queda un par de días en la casa y termina dejando su ácaro. Y también ocurre en los buses, ¿ah? Hay contagio también en los buses. La persona que se sentó antes que ustedes en el bus deja su ácaro y ustedes terminan adquiriendo la acarosis. Así que siempre hay algún medio de contagio. Siempre pregunten por el antecedente epidemiológico. Y lo otro, pregunten, como decían antes, pregunten por la familia. Es raro que una persona sea sola en la casa. Generalmente el tiempo de evolución es corto, 8 días, lo que quiere decir que si en la casa no hay gente con manifestaciones de prurito, es probable que la siguiente semana, porque el periodo de incubación es 8 a 15 días, la siguiente semana es probable que vayan a manifestarse prurito los contactos de este paciente. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, sí, doctor. Ay, perdón. A ver, ¿quién habla? En orden. A ver, levanta la Hola. mano, por favor. Ya. Sí, Sí, he te levantado escucho. mi mano, doctor. Francis, ¿no? Sí, doctor, buenas noches. Sí. Sí, quería mencionar que tal vez para un diferencial de escabiosis por más o menos esas lesiones como de pápula eritematosa podría ser también la foliculitis.
pero Sí, creo sí, que en sí. esta obviamente no hay la picazón nocturna y bueno, todos los No demás, es, no es, generalmente la demás foliculitis síntomas. duele más que prurito, es dolor. Ajá. Y la foliculitis, la lesión característica es las pústulas. Pústulas en el folículo piloso, ¿ya? Pero es un diagnóstico en fase pústula. Pero en la carosis puede haber pústulas, pero además hay otro tipo de lesiones. En las foliculitis casi son monomorfas, tipo pustular. Muy bien. ¿Otro comentario? Exacto. ¿Alguien? Sí, a ver, levanta la mano. ¿Quién? No. ¿Te escucho? Doctor, yo le quería preguntar qué diagnósticos diferenciales se podían dar en este caso. Podría plantearse, por ejemplo, dermatitis de contacto. Hay dermatitis de contacto que pueden ser todavía no han hecho dermatitis de contacto, ¿no es cierto? ¿O ya han hecho? ¿Ya han revisado, ya han tenido clase de dermatitis de contacto? Ah, doctor. No, doctor. Bueno, las dermatitis de contacto se clasifican en alérgicas o irritativas. Las dermatitis de contacto irritativas son con daño directo por el contactante. A ti te cae pues un poco de gasolina en la pierna y se torna eritematoso y después tiene prurito y puede hincharse. Entonces es un daño directo por acción del contactante. Eso se llama dermatitis de contacto irritativa. O te cae un álcalis o un ácido y te irrita tópicamente, localmente en la zona afectada. Es la dermatitis de contacto irritativa. Y la otra forma de dermatitis es la dermatitis de contacto alérgica. La gran diferencia entre una y otra es que en las dermatitis de contacto alérgico hay un fenómeno inmune que actúa. Entonces hay una sustancia contactante que funciona como un alergeno y el organismo reconoce y desarrolla inmunidad y reacciona. Por ejemplo, el que se pone un arete, sobre todo ese arete es bamba, al inicio, el primer día no le molesta. Después, segundo, tercer día comienza a haber prurito. Después puede haber edema y después termina con descamación. Entonces va poco a poco en el curso del tiempo porque su organismo va tomando en contacto a la sustancia metálica, generalmente es níquel, y va generando su respuesta inmune. Lo van a ver, por ejemplo, los que ahora todo el mundo usa jeans y el jean tiene ese botón metálico en el que casi contacta con la zona periumbilical. Entonces, ese metálico tiene níquel y es frecuente que cause dermatitis de contacto y genera una dermatitis de contacto alérgica, porque ese metálico toma contacto con la piel y la piel poco a poco lo reconoce, activa nuestros linfocitos y generan respuesta inflamatoria y degenera prurito. Prurito que se torna crónica y que eventualmente puede diseminarse. Entonces, dermatitis de contacto puede ser crónica, las alérgicas sobre todo suelen ser crónicas y pueden caracterizarse por pápulas, erosiones asociadas a prurito, erosiones por rascado. Y difícilmente son tan diseminados, generalmente tienden a tener una área localizada, excepto pues que sea digamos, por licra, se pone una blusa de licra y todo el tórax le puede reaccionar, ¿no? A la primera de repente no reacciona y los siguientes contactos puede reaccionar. Entonces, el contactante toma contacto con la piel y la piel tiene su célula Langer que reconoce al antígeno y va generando la respuesta. Entonces, un diagnóstico diferencial sería dermatitis de contacto alérgica. Pero les puse esa lesión del pene porque eso es bastante característico de acarosis. Eso sería un diagnóstico diferencial. Otro diagnóstico diferencial, sí, pues picadura de insectos podría ser, pero tenga lesiones tan extensas, eso no suele ser, salvo pues que sea una picadura de avispas o picadura de abejas, ¿no? Pero la picadura de abejas, cuando son múltiples, generalmente da reacciones anafilácticas muy severas, puede ser causa de muerte, antes que desarrolle, y no suele durar tanto tiempo. Muy bien. Antes Doctor, que me olvide, sí, te escucho. y el paciente siempre, o sea, por ejemplo, cuando presenta acarosis, siempre refiere, bueno, si es varón o no, este tipo de pápula.
O sea, No, ¿lo menciona? eso se presenta con el tiempo. Cuanto más tiempo pasa, más se presenta. Si tú lo tratas que eso a los 5 o 6 días, probablemente no llega a eso. Pero si este paciente está que da vuelta buscando soluciones y no le dan el tratamiento adecuado, alguien ha salido del campo, entonces las sacarosis que demoran mucho tiempo en el hombre tienden a dar esta afectación del escroto y el pene. Y esas lesiones también son difíciles de tratar. Tú puedes tratar el resto de lesiones, se limpia el paciente y quedan estos nódulos, estas pápulas acaróticas en el pene y son muy difíciles de tratar. Muchas veces hay que infiltrar corticoide ahí. Así que no en todos, depende del tiempo. Cuando son de curso prolongado, los acarosis, agua, suele dar eso en los varones. Y como digo, son muy pruriginosas, son muy molestosas y de difícil tratamiento. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sí, en cuanto al tratamiento con permetrina, usted mencionó en la mañana que tiene que ser todo el cuerpo, ¿no? Desde el cuello hasta los pies, Sí, de un sí, día sí. para otro y semanal. Y también hacerlo esto con los contactos. Mi pregunta es más que todos los contactos. ¿Todos los familiares que viven en la misma casa tienen que someterse a este tratamiento Sí, sí, o sí. solo los que han tenido contacto? No, todos los que están en su contacto cercano. ¿Ya? Si en la casa viven 4 personas, las 4 personas tienen que tratarse. ¿Y cuántas Eso es lo veces que lo hace, tendrían lo que que hacer, hace doctor? ¿4? igualito. No, ¿cómo cuántas veces? ¿Cuántas veces a qué? O sea, como es semanal, ¿verdad? Quería saber Son por cuántas dos semanas. aplicaciones. Hoy 2 día y semanas. la próxima semana. 2 veces nada más. 2 veces. Igual al contacto, Gracias, dos doctor. veces. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten. Antes que me olvide, alguien planteó la posibilidad de sífilis por esas lesiones, porque decía que eran vesículas en el pene y planteaba la posibilidad de sífilis. No creo que hayan hecho todavía clase de sífilis, eso lo vamos a revisar, si no me equivoco, en infectología. La sífilis es una enfermedad que infecciosa, causada. ¿Alguien sabe cuál es el agente causal de la sífilis? ¿Quién sabe? A ver, ¿qué planteó sífilis o la que planteó sífilis? Treponema pallidum. El treponema pallidum. Entonces, este treponema se adquiere fundamentalmente por vía sexual. Puede haber transfusión por derivados hematológicos también, transfusiones puede contagiarse, pero fundamentalmente la transmisión es sexual. Entonces, la evolución es, si uno se trata de una sífilis, puede durar años. Y lo frecuente es que la lesión primaria se desarrolle en la zona de contacto. ¿Qué significa esto? Si el contacto es, pues, lo habitual entre pene y vagina, si el paciente, el varón va a desarrollar la lesión, se contagia, porque la mujer, la portadora de la sífilis, la lesión primaria va a ocurrir generalmente en el glande y va a desarrollarse primero una lesión pápulo que se ulcera, pápulo que se ulcera pronto, y es una úlcera redondeada, de bordes elevados, y más o menos dura al tacto, pues se llama chancro duro. Y este chancro, si no lo tratas, va a pasar 3, 4, 5, 6 semanas, y con tratamiento lo limpias en una semana. Sin tratamiento va a desaparecer el chancro, la úlcera, pero no se cura. Paralelamente al desarrollo de la úlcera, el chancro, va a haber adenopatía localizada en la ingle. Va a tener ganglio más úlcera. Y como le digo, si no lo tratas, va a tardar 4, 5, 6 semanas y finalmente se va a cerrar la úlcera, pero no se cura. Entonces este paciente pasa una etapa de latencia y luego de 2 o 3 años puede pasar a una etapa de sífilis secundaria. En la sífilis secundaria hay otro tipo de lesiones. Ahí ya las lesiones no son en la zona de contacto, sino en cualquier parte del cuerpo. Y vamos a tener caída de cabello, puntiforme, vamos a tener ganglios en diversas partes del cuerpo, sobre todo epiduroclares. Vamos a tener lesiones ya elevadas en la zona del pene o en la zona perianal. Son
lo que llamamos los gomas sifilíticos, y puede haber también lesiones descamativas, pápulo-escamativas en las palmas y en las plantas. Entonces, eso es expresión de sífilis secundaria. Puede dar diversos tipos de lesiones. Ninguna de ellas es la que hemos visto. Y en la sífilis terciaria, que puede aparecer 10, 15, 20 años después, ahí ya va a traer trastorno del sistema nervioso central, afectación del hígado, del vaso, puede haber lesiones gomosas en la piel, úlceras que drenan contenido filante, etc. Entonces, nada de esto es lo que hemos visto, así que esto no es compatible con una sífilis, ni primaria, ni secundaria, ni menos terciaria por la edad. La sífilis terciaria ocurre, las pocas veces que vemos ahora, ocurren en viejitos. Cuando la sífilis secundaria sí los vemos con relativa frecuencia y hay diversidad de tipos de lesiones. Lo que nos ayuda mucho, y puede ser diagnóstico diferencial incluso de psoriasis gutata. Ayer han hecho psoriasis, el miércoles, el viernes el jueves han hecho psoriasis, ¿cierto? Han visto que hay una forma de psoriasis llamada psoriasis gutata, que son pápulas pequeñas que afectan el tórax, extremidades, etc. Y así puede ser una sífilis, así como una psoriasis gutata puede ser una sífilis. ¿Y cómo lo diferencio? Porque esa sífilis que tiene esas lesiones papulares en tórax, etc., afecta generalmente palmas y plantas. Y en la palma va a haber pápulas descamativas. En la planta también van a haber pápulas descamativas en palmas o en palmas y plantas. Tienen que pensar en sífilis secundaria. Bueno, me estoy saliendo del tema porque alguien planteó esa posibilidad. No sé. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Para la escabiosis ya no se usa el benzoato de bencilo. No se debe usar, es muy tóxico. No actúa bien. La idea es que se use un medicamento que tenga acción ovicida, larvicida y adulticida, que cura las 13 etapas del desarrollo del parásito. Entonces, por eso es la ventaja de la permetrina, que actúa en distintos momentos de la evolución. Tú con eso destruyes los huevos, destruyes las larvas, destruyes a los adultos. Por eso es que es la mmejor opción, es la opción ideal. Y se repite a la semana porque las larvas que pueden haber quedado o los huevos que pueden haber quedado vigentes en el surco acarino, los vuelves a atacar cuando ya cambiaron de estadio a la semana. Por eso es la idea de dar a la semana otro tratamiento. Muy bien, así que olvídense de benzoato de bencilo. Ya, muy bien. Que dicho sea paso, lo que les dan a los serumistas en las postas y es un absurdo. Y es muy tóxico. Puede dar neurotoxicidad incluso, sobre todo en niños. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, ¿les gustó el caso? Sí, doctor. Muy bien, entonces siempre, no porque están pues llevando de acarosis, todo va a ser acarosis. La importante es pensar en otras posibilidades diagnósticas. ¿Ya? A ver, vamos a otro casito. Mujer de 30 años, natural y procedente de Caxamarca. Votó por el lapicito. Grado de instrucción secundaria completa. Ocupación técnica de enfermería. Antecedente de importancia. Diagnóstico de hipertiroidismo hace 6 meses con tratamiento irregular. Tiempo de enfermedad por el motivo de consulta es 1 mes. Refiere que desde hace 1 mes nota abundante caída de cabello y con el paso de los días nota una área con ausencia de pelos, localizada en región occipital y otra similar en zona del vértex. Ambas de forma redonda y no manifiestan ningún síntoma. Esta es la lesión. ¿Cómo describirías, Erika? Ya.
Bueno, yo creo que sería una lesión como de alopecia. Sí, porque Ya, tiene forma redondeada con bordes definidos y no presenta ya, cabello. ya. Eso no es la lesión es una área alopécica localizada en la zona frontal de forma redonda de más o menos 4 a 5 centímetros de diámetro, asintomática. Erika, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Podría ser una tiña capitis? Una tiña capitis. ¿Cuál es tu diagnóstico diferencial? A ver, una alopecia ¿cómo es? Areata, Una alopecia areata. ¿Algún otro diagnóstico diferencial? que solo quede tan pequeño, no creo, doctor. ¿Cómo? O sea, no es tan extendida la lesión. No sé, yo te pregunto, ¿algún otro diagnóstico diferencial? O sea, me refiero porque no es tan extendida como que no creo plantear otro diferencial. A ver, ¿alguien quiere plantear su diagnóstico? ¿Voluntario? Levanta la mano. Doctor, ¿podría ser Sí, una alopecia, pero secundario al hipertiroidismo que manifiesta como antecedente? ya, ya. ¿Qué tipo de alopecia, pues? Porque esa alopecia sí, pues ¿cuál es el diagnóstico? Erika planteaba una tiña capitis. La otra diagnóstico diferencial era alopecia areata. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué edad tiene la paciente? Doctor, 30 años. 30 años. ¿Qué dije respecto a tiña capitis? más Más se da en frecuente los en niños. niños. Que es de niños y adolescentes, hasta la adolescencia. 30 años le dije, no piensen en tiña. Por la edad, ya alejen ese diagnóstico. Segundo, ¿qué manifestaciones da la tiña capitis? ¿De qué se queja el paciente con tiña capitis? Erika, ¿qué manifestación clínica tiene la tiña capitis? ¿El prurito? Prurito. ¿Y qué dice acá? No No manifiesta manifiesta ningún ningún síntoma. síntoma. Entonces ya la edad te aleja. Que no sea pruriginoso ya te aleja. Y segundo que en la tiña hemos dicho que hay pelos cortos en el interior y hay descamación. No hay pelos cortos, no hay descamación. Entonces esto no encaja en una tiña capitis. No porque el tema sea tiña capitis, toda calle de cabello va a ser tiña capitis. Entonces no cuadra pues con una tiña capitis. Entonces, ¿qué es? Entonces, el diagnóstico diferencial, efectivamente, la primera diagnóstico es alopecia areata. Y a lo que decía Cristian, creo, ¿tiene que ver el hipertiroidismo? Sí, podría ser. El hipertiroidismo se relaciona, tanto el hipo como el hipertiroidismo se relaciona frecuentemente con alopecia. Y puede ser alopecia difusa como puede ser localizada. Y las alopecias areatas se relacionan sobre todo con tiroiditis autoinmune. Cuando hay tiroiditis autoinmune suele asociarse con alopecia areata. Pues no sabemos qué tipo de tiroiditis tiene. Así que la posibilidad que esto sea una alopecia areata relacionada al hipertiroidismo sí es efectivamente. ¿Qué otro diagnóstico diferencial habría que hacer? Mujer joven, Doctor, ¿sí? ¿puede ser Escucha, también como diferencial un lupus de tipo discoide, que también producía una alopecia, también así podría ser localizada? claro. Si es mujer, 30 años. El lupus es 9-1 más frecuente en mujeres. ¿A qué edad ocurre frecuentemente el lupus?
¿Todavía no han hecho ustedes reumato, sí, no? El lupus No, es doctor. de lejos Reumato más será frecuente en mujeres. Y el lupus generalmente se manifiesta en la segunda, tercera década de la vida, mujer joven. Siempre que inicia el lupus es mujer joven. Y esta mujer es joven, 30 años. Así que, y el lupus, entre sus manifestaciones clínicas, va a tener, entre sus criterios, es alopecia. Caída de cabello es característico y frecuente en lupus. Y hay una forma de caída de cabello localizada que se llama lupus discoide, que también es una área alopécica circunscrita, con la diferencia que esta mujer tiene, ¿cuánto tiempo es la enfermedad? Un mes. Ustedes todavía no han hecho lupus, y ojalá, no sé si van a revisar esto, pero el lupus discoide es un criterio diagnóstico de lupus sistémico, del LES, lupus eritematoso sistémico. Un criterio del diagnóstico es el lupus discoide, que se caracteriza por, cuando afecta zonas pilosas, zonas alopécicas circunscritas como esto. Y cuando afecta zonas no pilosas, generalmente también son placas eritematosas localizadas. Cuando inicia el lupus discoide, no es plano, generalmente es elevado, por tanto es una placa. Al inicio, los primeros meses es una placa eritematosa localizada que puede estar alopécica. Y en su evolución se aplana y en los casos crónicos tiende a ser deprimidas y con telangiectasias en el interior. Entonces, si esto fuera un lupus discoide, a un mes debería ser más que lesión plana, debería ser elevada, eritematosa, elevada con algunos pelos en el interior. ¿Puede estar en esta forma? Sí, pero generalmente es un lupus discoide un poco más de evolución un poco más prolongada, ¿no? Un mes. Y en crónico, cuando tienen 2, 3 años, van a estar atróficas con depresión y telangiectasias en el interior. Pero sí hay que pensar en lupus discoide por la edad. Entonces, si piensan en lupus discoide, hay que pensar que puede ser manifestación de lupus sistémico y hay que preguntar por criterios diagnósticos del lupus. No les voy a marear porque todavía no han hecho reumatología, pero van a revisar ahí que hay muchos criterios clínicos que hay que preguntar cuando uno plantea la posibilidad del lupus. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ha escuchado? ¿Quién habló de lupus discoide? ¿Quién habló de lupus discoide? Yo, doctor. ¿Se refiere a los criterios respecto a la clínica que podríamos encontrar adicional al lupus? Exacto. Que Ya, bueno, adicional lo que es parte del lupus. bueno, sí, perdón. Bueno, dentro de la clínica de lupus, por ejemplo, podemos encontrar los dolores no típicos en las articulaciones. Por ejemplo, pueden ser en las articulaciones de las manos. El paciente refiere que se levanta con las manos así con un aspecto como si estuvieran duras, ¿no? Cierta rigidez en las manos, que con el movimiento suelen disminuir con el paso del día. También pueden haber afectación, bueno, como la alopecia, ¿no? Como localizada, como venimos mencionando, y también puede haber afectación a nivel renal, por ejemplo, podría haber harina de tipo espumosa, que podría indicar una proteinuria, por ejemplo. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, ¿Alguien se acuerda? la afectación en la piel, ¿no? También que podemos encontrar en el lupus, la fotosensibilidad que presenta la paciente, ¿no? A nivel facial. ¿Qué más? Eso es lo primero que van a preguntar, fotosensibilidad y eritema malar en ala de mariposa. Fotosensibilidad y eritema malar en ala de mariposa. Que eso lo hace diagnóstico con rosácea. La rosácea afecta a la zona malar, pero no hay los otros criterios. Entonces, el lupus se caracteriza clínicamente por fotosensibilidad, o sea, se pone a sol y se pone roja. Y tiene eritema malar, sobre todo entre la posición se pone roja la zona malar y se une por el dorso de la nariz, el eritema malar en alas de mariposa. Eso es y además, entre la clínica van a haber lesiones ulcerativas en la cavidad oral, en las mucosas, como aftas recidivantes. Puede haber artritis no erosiva, como dice, afectación de articulaciones pequeñas que tienden a progresar hasta ser limitantes. Hay serositis, puede haber derrame pleural, derrame pericárdico, puede haber poliserositis. ¿Qué más hay? Puede haber alopecia difusa o alopecia localizada. ¿Qué más hay en la clínica? Efectivamente, afectación renal que puede ir desde una simple proteinuria hasta un taponamiento renal. ¿Qué más hay? Afectaciones hematológicas que pueden ir desde anemia hasta aplasia medular. ¿Qué más hay? Alteraciones neurológicas que pueden ir desde trastorno de conducta hasta
psicosis. ¿Qué más hay? Alteraciones en la clínica, neurológicas, hematológicas, ya les dije. Entonces, por la clínica tienen que ustedes buscar hasta 8 criterios de lupus, es fundamentalmente por la clínica. Les dije aftas orales, ¿cierto? Sí. Entonces, ven ustedes que hay muchos criterios que solamente con clínica pueden hacer diagnóstico de lupus. Y después ya se ayudan de los criterios inmunológicos laboratoriales. Así que si ustedes dicen, ¿no será un lupus discoide como expresión de lupus eritematoso sistémico? Tienen que preguntarse por todas esas manifestaciones clínicas de lupus. Y si es positivo, si tienen 3 de estos criterios, es un diagnóstico establecido. Y si no, hacen ayuda diagnóstica con inmunología y pueden conseguir los demás criterios. Entonces, un diagnóstico que tienen que pensar es lupus discoide. Para eso hay que buscar las características, si es que es relacionado al lupus sistémico. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ya han visto por qué no es piña, ¿cierto? Entonces hay que plantearlo. Esta es una alopecia areata y tiene que ver con el hipertiroidismo. Es probable que tenga que ver con el hipertiroidismo. Ahora, no toda alopecia areata es por hipertiroidismo. Las alopecias areatas son frecuentes y se relaciona más a situaciones de estrés, problemas emocionales, estrés quirúrgicos, pueden desarrollar alopecia areata. Es frecuente que las alopecias areatas se desarrollen por estrés, no necesariamente por hipertiroidismo. Que el hipertiroidismo se asocia con esto también, pero lo más frecuente es que no esté relacionado al hipertiroidismo, sino más bien al estrés. A alguien le van a operar, pues, qué sé yo, de la columna, y el estrés quirúrgico lo hace que desarrolle alopecia areata. O puede ser vitíligo, o puede ser alopecia difusa. Entonces, las alopecias areatas se relacionan más frecuentemente al estrés. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿cuál sería el tratamiento en este caso de la alopecia areata? La alopecia areata, uno hay que ver los factores desencadenantes. En el régimen higiénico tiene que ver qué factores desencadenantes hay. En niños también se ve, por si acaso, y ahí viene, como dice la paisa, la problema. Si la tinea capitis es frecuente en niños y la alopecia areata también ocurre en niños, ¿cómo lo diferencio? Para eso van a examinar si tiene pelos cortos, tiene descamación, tiene prurito. La alopecia areata es pelado, liso, y no tiene prurito. Entonces, en niños también hay alopecia areata. Entonces, tienen que preguntar por factores desencadenantes. ¿Hay algún problema? Si es niño, generalmente maltrato familiar o maltrato escolar o bullying, o hay familia disfuncional, de repente son padres separados y él es hijastro y hay maltrato de parte del padrastro, o al revés. Entonces, siempre cuando hay alopecia areata en niños, tiene que pensar que algún factor de estrés emocional siempre hay, o abuso sexual, que es tan frecuente, más de lo que se denuncia, lamentablemente es frecuente. Entonces, hay que ver esos factores para tratar de revertir, hablar con la familia, pues. A veces es difícil, pues, cuando hay niños con esto, hay que traer papá y la mamá. Primero la pregunta, ¿el papá vive con usted o no vive con usted? De repente el papá los abandonó y la mamá, pues, trata de sobrevivir adelante, el chico sufre. O pregúntense cómo va en el colegio. ¿Le gusta ir al colegio? ¿Se siente cómodo en el colegio? ¿Cómo ven sus notas? Y que averigüe si hay bullying en el colegio. De repente lo agarran de punto al niño y desarrolla estrés emocional y hace algo. Pues todos esos factores hay que ver. En el adulto ya los estreses son de otra índole. De repente hay pelea en la familia, es casado y hay separación conyugal, o ya está en etapa de ustedes que van a entrar al internado, tienen que concursar y si no les liga van a terminar sin chamba, o terminan y tienen que postular al residentado, otro tremendo estrés, terminan y tienen que buscar un puesto de trabajo, otro estrés laboral. O problemas después de estás trabajando y te botan de la chamba. Ahora con esta crisis hay mucha gente que está perdiendo su trabajo y va a venir el estrés, va a desencadenar muchas de estas cosas. Así que todos esos factores hay que indagar para tratar de canalizarlo. No siempre hay solución, ¿no? Si perdiste el trabajo, ¿qué le vas a decir? No, mañana vas a conseguir trabajo.
si es un problema pues de incompatibilidad de caracteres, tratar de orientarlos hacia apoyo psicológico, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos factores hay que verlo en el régimen higiénico dietético. En la terapia tópica generalmente usamos sustancias rubefacientes, usamos corticoides o usamos ácidos suaves para generar vasodilatación y de esta forma favorecer el desarrollo del folículo. Usamos también sustancias vasodilatadoras como minoxidil o sustancias hormonales como finasterida. Hay muchas opciones terapéuticas locales. Y sistémicas, se puede usar infiltraciones de corticoides, generalmente lo que usamos. Con eso se revierte. Las alopecia areatas también suelen revertirse solo. Si ustedes tienen un problema emocional y se soluciona, se revierte solo. Así que es toda una realidad compleja. Cada paciente es un mundo distinto. Entonces hay que averiguar cuáles son los factores. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Aprovechamos esto porque no creo que vayan a ver un tema de alopecia areata y van a toparse frecuentemente con esto. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, yo hace tiempo vi un término que es tilotricomanía, creo, o tricotilomanía, perdón. Que es una buena opción. Las personas tienden a arrancar. Ese es un diagnóstico que hay que pensar también. Tricotilomanía. Eso, tricotilomanía. ¿Qué consiste la tricotilomanía? Es un trastorno psiquiátrico que el paciente tiene la manía de arrancharse los dientes, de arrancharse y arrancharse los pelos, los dientes y los pelos. Y generalmente se arrancha en una zona determinada y termina siendo una área alopécica, pero tiene la característica es que generalmente está al alcance de la mano dominante, porque el muchacho está que se jala el pelo. Si es zurdo, va a tener de repente en la zona parietal izquierda. Si es diestro, va a tener en el vértex o en la zona parietal derecha. Entonces, y lo otro es que generalmente no son de bordes regulares tan redondos como estos, tienen bordes irregulares y puede haber pelos en el interior. Y esta es la tricotilomanía, que es un trastorno psiquiátrico, ¿ya? Y eso tiene que indagar con la familia. ¿Tiene algún trastorno de conducta este chico? ¿Han visto si está? Y lo otro es que puede haber asociado a tricotilomanía, puede haber tricofagia. Estos pacientes con daño psiquiátrico se arranchan el pelo y se lo comen. Entonces, tricotilomanía se asocia frecuentemente a tricofagia. Ya son trastornos mucho más complejos de la conducta del hombre. Y estas tricofagias se pueden complicar con bezoar, tricobezoar. Se forman como unos tumores en la cavidad gástrica y a veces tiene que ser operado por obstrucción, porque se forman como un ovillo de pelos, traba tantos pelos que se forman un ovillo en la cavidad gástrica y funciona como un pseudotumor. Entonces, tricotilomanía puede asociarse a tricofagia y esta tricofagia puede complicarse con tricobezoar. Muy bien, muy buena. Ese diagnóstico hay que plantearse también, ¿no? Entonces, preguntarán, pues, primero que en estos casos no suele ser tan redondo, son irregulares, hay trastorno, hay una manifestación, otras manifestaciones de trastorno de conducta, generalmente eso hay que indagar con la familia, ¿no? Pero es un diagnóstico que tiene que pensarse también. Muy buen aporte. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ven cómo hay un montón de cosas? No todo lo que aparenta es. Hay que pensar en muchas otras cosas y para discernir si es o no es, tienen que tener los criterios clínicos, los conocimientos clínicos para ver, esto tiene de esto, le falta esto, le falta lo otro. Por eso tienen que tener en su disco duro cómo es las características clínicas de la tinea capitis, cómo es la característica clínica de la alopecia areata, cómo es las características clínicas del lupus discoide, cómo es las características clínicas de la tricotilomanía, etc., etc. Ese es un acúmulo de conocimiento que van a lograr cuanto estudien y en el tiempo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o lo dejamos ahí? Muy bien. Varón de 15 años de edad, natural y procedente de Chiclayo. Estudiante, antecedentes personales sin importancia, antecedentes familiares, padre diabético.
Tiempo de enfermedad, 1 mes. Refiere de que desde hace 1 mes presenta prurito en cuero cabelludo, más intenso en zona del vértex, asociada a descamación fina, y con el curso de los días nota área de ausencia de pelo en dicha zona. La misma que tiene una forma redonda con un diámetro de 4 centímetros. Refiere además sensación de bulto en zona retroauricular derecha. ¿Ven ustedes? A ver, ¿quién escribe? Daniel. Daniel. Sí, sí, doctor. Sí. A ¿Qué ver, ves? es una lesión me parece con presencia de escamación, una lesión redondeada con presencia de escamación, O sea, es una área alopécica. área alopécica, Pero no es propiamente alopecia. Hay pelos en el interior, hay pelos cortos en el interior y hay descamación. ¿Qué edad tiene el muchacho? 15 años. ¿Qué molestia tiene? Me parece que prurito. Prurito. ¿Qué más hay? Un bulto retroauricular. ¿Qué cosa es eso? Una adenopatía. Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico? Daniel, ¿cuál es tu diagnóstico? Una tinea capitis. Tinea capitis. Apellido. Puede ser inflamatoria ¿Por qué? por la no, porque inflamatoria tiene no tiene secreción ni nada, debe ser ¿cómo era? Tonsurante. Ya. Entonces, esta es una tinea capitis no inflamatoria. Forma tonsurante, es verdad. ¿Tinea capitis inflamatoria o no inflamatoria? Es no inflamatoria. Inflamatoria. ¿Ya? Esta es una tinea capitis no inflamatoria. Característica, muchacho con prurito, descamación, y puede haber, sobre todo en las inflamatorias, se acompaña con adenopatía regional, pero en las no inflamatorias también puede haber adenopatía regional, ¿no? Entonces, tinea capitis inflamatoria. ¿Preguntas o comentarios? ¿Preguntas o comentarios? ¿Quién quiere hacer la terapia de este paciente? Ya hicimos el diagnóstico clínico de tinea capitis no inflamatoria. ¿Quién quiere hacer el plan terapéutico? O sea, que me están defraudando. No hay, nadie levanta la mano. Ya, a ver, Frank. Te escucho, Frank. Frank. Ya. Bueno, primero con las medidas higiénico-dietéticas, que bueno, el paciente no tendrá que compartir, por ejemplo, gorra, peines, toalla. También en cuanto a su higiene, que se lave con jabón ácido, con jabón tocador en todo caso. Ya pasando a lo que es la terapia tópica, se puede utilizar un champú que contenga ketoconazol. Ok. ¿Qué más? También lo que es la terbinafina eh, como otra opción. ¿Alguien más quiere aportar? Sheila, Sí, doctor. También concuerdo ¿estás con de lo que dijo acuerdo? ¿Algo más Sí, quieres sí, aportar? ¿O estás concuerdo en con lo que desacuerdo? dijo mi compañero, pero quisiera agregar de que también se le educa al paciente que el tratamiento que va a recibir pues es largo y va a demorar en ver mejorías, ¿no? Más o menos de 6 a 8 semanas. Ya. ¿El tratamiento qué dices? ¿Está completo o algo falta? Enfocó bien el régimen higiénico, le faltó la parte educativa, efectivamente. La terapia tópica está bien. La terapia sistémica, ¿te parece bien, Sheila? Lo que ha dicho Frank. No Yo mencionó sol- terapia sistémica, ¿no? no ¿O no le tocado, vas a terapia sistémica? mm, mm, yo no le daría, supongo que con la terapia tópica, con el shampoo con base de ketoconazol bastaría, porque la terapia sistémica más no se daba en tiña inflamatoria, más que nada. Ya bien.
A ver, ¿quién más levantó la mano? María, ¿estás de acuerdo con lo que dice Sheila? María. Sí, doctor, yo tampoco le daría la terapia sistémica porque pues en este caso es un paciente que tiene la tiña capitis pero no inflamatoria y solo lo usaría para casos de inflamatorio, entonces en caso de que evidencian bacterias, ¿no? ¿Todos están de acuerdo o alguien está en desacuerdo? ¿Va a seguir la máquina? ¿Ah? ¿Todos están de acuerdo? ¿Mayoría de votos? De acuerdo, doctor. Ya. ¿Alguien está en desacuerdo? Jalaos todos. ¿De dónde sacaron que la terapia sistémica es solo para tiña capitis inflamatoria? Lo que dije en la mañana, que en la tiña capitis inflamatoria, además de hongo, hay bacteria. Por tanto, para la tiña capitis inflamatoria, la terapia comienza con antibióticos dirigidos para gram positivo y después lo imbrinco con antimicótico. Ese es para la inflamatoria. Yo no he dicho que en la no inflamatoria no sea tratamiento. Claro que sí, tienes que darle. Y le he mencionado que hay muchas opciones que se pueden usar y que se puede usar ketoconazol, se puede usar terbinafina, se puede usar cualquier derivados alilanínicos y se da por mínimo 6 semanas en todos los casos. El antimicótico, mínimo 6 semanas en todos los casos. En las inflamatorias muchas veces hay que prolongar más. La diferencia es que en la inflamatoria comienzas con antibiótico y continúas con antimicótico siempre por mínimo 6 semanas. Nunca es menos de 6 semanas. En ambos casos se usa antimicótico sistémico. Así que jalaos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Doctor, tengo por una ejemplo, pregunta. Pregunte. Pregunta, Francis. Sí, disculpe, en todo caso, en este caso, ¿cuál sería el fármaco de elección, por ejemplo? A los 15 años, una buena opción sería terbinafina, 250 miligramos por día, por 6 semanas. En el libro van a ver que la droga de elección es grisofulvina, a dosis de 15 a 20 miligramos por kilo de peso. Y les dije en la mañana que la grisofulvina casi no existe en el mercado y a veces da náuseas, así que no es una... Lo más llevadero es la terbinafina. El itraconazol también es una buena opción. Lo único malo que el itraconazol es caro. Y incluso pueden usar el fluconazol, pero teniendo cuidado con la función hepática y renal, les dije. Así que tienen varias opciones. Lo que no recomendamos es ketoconazol sistémico, porque con 6 semanas puede desencadenar o puede acentuar un daño hepático. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sí, yo tenía una pregunta más que Sheila. nada en otro tipo de tiña, en la tiña corporis o en la tiña pedis, cuando se le da tratamiento tópico, ¿cómo es que se le da? ¿Se le tiene que aplicar todos los días en la noche o cómo? El tratamiento tópico va a... Ahí en las tiñas corporis, sí, si son lesiones pequeñas, únicas, ahí pueden quedarse solamente en terapia tópica. ¿Ya? Y si son lesiones extensas, tienen que tener terapia tópica más sistémica. No confundan con la capitis. La capitis es obligado antimicótico, ¿no? Entonces, cuando usan terapia tópica, se usa generalmente los derivados imidazólicos, que son varios, todos son derivados imidazólicos, clotrimazol, todos ellos son muy buenos, o iconazol, que es el Nicolis, todos son muy buenos. El asunto es que algunos son más baratos y otros más caros. Y generalmente la recomendación es que se use por las noches, porque sobre todo en el día, pues se pone la ropa y se va a limpiar todo el tratamiento que has usado. Pues se recomienda en la noche y que permanezca en lo posible sin abrigo durante esa zona afectada por un buen tiempo para que pueda penetrar el antibiótico tópico.
Muy bien. Doctor, una Antes consulta. que me olvide, en las tiñas capitis inflamatorias, me olvidé en la mañana, en las tiñas pedis, en la tiña pedis, esas que son exudativas, secretoras exudativas, sobre todo interdigitales, muchas veces primero hay que usar sustancias astringentes para secar o terapias antibióticas también, porque ahí puede haber, además de hongos, puede haber bacterias. Así que muchas veces usamos terapias astringentes con solución de buró para secar y usamos un antibiótico tópico en las zonas interdigitales y luego seguimos con antibióticos tópicos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo tenía una duda. Cuando usted Ajá. estaba explicando acerca de tiña facial, mencionó al fluconazol, ¿no? Que venía de 150 y 200, y que es una vez por semana por 4 a 6 semanas. Pero en este caso Ujú. se puede dar 2 tabletas también, doctor, así como se mencionó en pulsos para lo que es No, el itraconazol, ¿o no? no. Ojo que el fluconazol es nefrotóxico y es hepatotóxico. Más nefrotóxico que hepatotóxico, pero también es hepatotóxico. Así que no se puede dar dosis más elevada. Excepto en algunas circunstancias que vamos a usar, por ejemplo, en caso de micosis profundas, usamos dosis más altas. En las criptococosis cerebral, bueno, tenemos que usar dosis altísimas, pero son situaciones pues, de vida o muerte, ¿no? Siempre cuidando el riñón. En neurocriptococosis usamos hasta 800 miligramos de fluconazol, porque es el único, el que mejor pasa la barrera hematoencefálica. Entonces, y una criptococosis te puede matar al paciente. Pero para una tiña no justifica usar dosis, supradosis. De Sería 150 solo con semanas, de 150 nomás, ¿verdad, doctor? 150. Sí. Ya, doctor, y la última era, como usted nos ha dado varias opciones, nos tendríamos que quedar solo con una, ¿no? O podemos asociar 2. No, una u otra, no se asocia. Ah, ok. No quemen sus balas. ¿Para qué vas a combinar? Terapia sistémica, no, basta con que usen una. Elijan elijan en función de la que menos toxicidad tenga para su paciente. A veces también tienes que ver con los factores económicos, ¿no? Pero tiene que ver también los efectos, los riesgos potenciales, ¿no? Usar un fluconazol, un ketoconazol casi no lo usamos, sobre todo en niños, por el riesgo de hepatotoxicidad. El fluconazol lo usamos frecuentemente por la ventaja que es barato y la facilidad de usar una vez por semana, pero siempre hay que tener cuidado, sobre todo en viejitos, por la función renal. Bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Muy bien, si no hay preguntas, lo dejo ahí y creo que la última clase que tengo con ustedes, les deseo la mejor de las suertes y me gusta hacer casos clínicos así más que clases, eso es darles de hoy día para que en la mañana, para que en la tarde me traiga todo lo que han intercambiado ideas, no tiene sentido pues ponerse la idea es que se planteen ustedes el reto de diagnosticar, ¿no? En base a lo que van a conocer. Obviamente no pretendo pues que conozcan ustedes todas las características de los diversos diagnósticos diferenciales, para eso soy el profesor, para que vaya aclarando y vaya viendo temas que muchas veces no se va a tocar. A lo que no creo que lo topemos en las pocas clases que hay. Muy bien, y son patologías que lo van a ver con frecuencia. Bien, nos vemos. Están todos, ¿cierto? Entonces lo dejamos ahí y suerte, muchachos. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. Gracias, doctor. Cuídese. Gracias, doctor. Hasta luego. Ok. Buenas noches. Buenas noches, cuídense.